vamos a desarrollar los problemas relacionados con la refracción de la luz. El primer ejercicio, vamos a utilizar la ley de Snell. Vamos a utilizar otra fórmula que se llama índice de refracción relativo e índice de refracción absoluto. Para este caso vamos a utilizar índice de refracción absoluto. ¿Qué significa índice de refracción absoluto? Significa que vamos a tomar la velocidad de la luz, que es C, igual a 300.000 kilómetros por segundo, sobre B. B significa la velocidad de la luz en un medio en el cual se está refractando la luz. Entonces, N, repito, índice de refracción absoluto. Bueno, entonces para este caso tenemos que despejar B, que es lo que nos piden. Fíjense que en la fórmula inicial tenemos que despejar B, la pasamos a multiplicar a N, por tanto N queda multiplicando, pasaría a dividir. Tenemos aquí la fórmula B igual a C sobre N. Reemplazando los datos numéricos que da el problema, C, como dijimos, 300.000 kilómetros por segundo sobre el N, que vale 2.35, hacemos la división y nos da un valor de 127.659.57 kilómetros por segundo. Es la velocidad de la luz en dicho medio. Queda resuelto así el primer problema. Pasamos al segundo problema, en la cual vamos a utilizar la ley de Snell. Para este caso, la luz viene del aire y pasa a un medio, cualquier medio que tiene que ser semitransparente. Y aquí aplicamos la ley de Snell. ¿Qué dice la ley de Snell? Hay una línea imaginaria que se llama la línea normal. Esta línea no se ve, se utiliza para determinar el ángulo de incidencia de un rayo de luz que viene viajando, incide sobre una superficie y se refracta, es decir, se desvía. La refracción significa que tanto se desvía, es decir, se quiebra la línea acá, y forman entonces con la línea normal, que es esta, un ángulo de incidencia y un ángulo de refracción. El N1 significa de dónde viene inicialmente la luz y el N2 el segundo medio. Aquí tenemos la explicación de los datos de la fórmula. Entonces, al aplicar esa fórmula de la ley de Snell, tenemos que aplicar y reemplazar los siguientes datos. Entonces, primero despejamos R. Al despejar R tenemos que girar toda la fórmula, todos los dos lados de la igualdad, tanto el lado izquierdo del igual como el lado derecho, de tal manera que nos queda de la siguiente manera. Aquí tenemos, mire, observen, tenemos seno de R sobre seno de I es igual al N1 sobre el N2. O sea, es la misma ley de Snell, pero invertida. Entonces, despejamos seno de I, que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Nos queda esta fórmula para que al reemplazar los datos numéricos que da el problema, podemos hallar los valores. Entonces, seno de R es igual a 1 porque es el N1 del aire, y el seno de 38 grados es el ángulo de incidencia sobre el índice de refracción de la sustancia, que es 1.54. Entonces, al hacer la operación en la calculadora nos da un valor de 0.399. Finalmente, como vamos a despejar el ángulo de una función trigonométrica, debemos aplicar el arcoseno. En la calculadora aparece seno a la menos 1 de dicho valor anterior, 0.399, y finalmente nos da que R es igual a 23 grados, es el ángulo que nos pide el problema. Y así queda resuelto el segundo problema. Pasamos al tercer problema. Entonces, para este caso nuevamente vamos a aplicar la ley de Snell, pero en dos puntos, es decir, en el punto de incidencia entre el aire y el segundo medio, y entre el medio y nuevamente el aire, o sea, sobre el punto A, digámoslo así, y el punto B, digámoslo así. Y para este caso, entonces nos piden hallar qué tanto se desvía la luz, o sea, esta distancia, es una distancia. ¿Qué vamos a emplear entonces? En la ley de Snell en este punto, que nos queda aquí, reemplazamos los datos,
seno del ángulo de incidencia 42 grados, vamos a hallar el R, el ángulo de refracción, el N1 que vale 1, que es del aire, y el N2 que es el E1.5, que es de la lámina de caras paralelas. Entonces, como en el problema anterior, nuevamente giramos la fórmula, ambos lados de la ecuación, el seno de 42 que está dividiendo lo paso a multiplicar, y entonces hacemos la operación básica, me da que seno de R es igual a 0.446, y finalmente, como en el problema anterior, vamos a despejar R, es decir, el ángulo de una función trigonométrica. Tenemos que aplicar el arcoseno o seno a la menos 1 que aparece en la calculadora de 0.446. Operamos en la calculadora y nos da que R es igual a 26 grados. Fíjense que 26 grados corresponden a este ángulo de refracción en la primer punto. Aplicamos la ley de Snell en el segundo punto, lo mismo. Entonces tenemos la ley de Snell, la relación del seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción es igual al segundo medio, es decir, al N2 sobre el N1. Entonces, el ángulo anterior que hallamos nos sirve de ángulo de incidencia. Quiere decir que este R es igual a este ángulo de incidencia en la segunda parte o en la parte B. Entonces, reemplazamos los datos numéricos. Seno de 26 sobre seno de R2 es igual a 1 sobre 1.5. Nuevamente, como queremos despejar seno de R2, es decir, hallar este ángulo, tenemos que girar la fórmula, y al girarla nos queda de esta manera. De tal manera que seno de 26 grados pasa a multiplicar a 1.5 y a dividir sobre 1 que no se escribe. Entonces nos queda de esta manera. Seno de R2 es igual a 1.5 por seno de 26 grados. Operando en la calculadora nos da que seno de R2 es igual a 0.657, y lo mismo que el problema anterior, vamos a despejar el ángulo de una función trigonométrica, es decir, en este caso, como estamos utilizando seno, aplicamos arcoseno o seno a la menos 1 de 0.657, y en la calculadora finalmente nos da que ese ángulo R2 es de 41 grados. O sea que 42 grados por este lado. Como he notado, R1 vale 26 y R2 nos dio 41 grados. Finalmente, para hallar esta desviación, que es una distancia, vamos a utilizar esta fórmula. La desviación es igual a X, que es el grosor de la lámina, multiplicado por seno en la diferencia de los dos ángulos que acabamos de hallar, de R2 menos el R1. Aquí tenemos la fórmula, vamos a reemplazar los datos numéricos. Entonces 8 centímetros del grosor de la lámina, el seno de 42 del R2 menos el R1. Hacemos la diferencia, me da seno de 16 grados, y hacemos la operación en la calculadora común y corriente. Entonces me da una distancia de 2.45 centímetros, que es la desviación que me pide el problema, y así finalizamos este problema.